Como sabéis, vamos a hablar hoy de la sostenibilidad del sector del libro. Esto es un tema que le llevamos dando vueltas varios profesionales que trabajamos en la cadena del libro, que no solo somos dentro de lo que es la parte de la traducción editorial, sino, bueno, en general todos, ¿no? Cómo nos afecta el ritmo de producción de libros actual. Y a mí me llamó la atención porque empecé a oír esto, sobre todo, mucho en el gremio de las librerías, que son a los que les llegan todos estos libros que se publican anualmente en España. Vamos a hablar, partiendo de las propuestas que presentó Juanmi, a quien ahora os presentaré, en el 25º Congreso, ¿fue?, de las librerías. Sí, yo creo que esto es 25. Y vamos a ver cómo este ritmo de edición, de producción de libros que hay actualmente en España afecta a quienes trabajamos en este sector, ¿vale? Entonces, no es el único librero preocupado por este tema. De hecho, este año, que estamos en octubre, para el 23 de abril, para el Día del Libro, Adolfo López Chocarro, que es un librero en San Sebastián, daba en su perfil de Facebook, a raíz de una entrevista que hizo para un periódico de San Sebastián, hablaba de la sobreproducción editorial española y decía: algo habrá que hacer, queridos lectores, las librerías empiezan a tener serios problemas y al final, como el dicho, entre todos la mataron, ella sola se murió. ¿Vale? Entonces, recogiendo esta preocupación del eslabón final, por así decirlo, de la cadena del libro, vamos a ver cómo vamos a darle una vuelta al tema y, si está en nuestra mano hacer algo, que sospecho que no, pero que también nos puede ayudar a entender por qué tenemos ahora mismo las condiciones que tenemos. Entonces, la primera parte os va a hablar Juanmi, que es librero, que me dijo que le presentara solo como librero. es lo que es de la librería de Diógenes, que está en Alcalá de Henares. Y os tengo que dar un dato muy importante de la librería de Diógenes, que es que abrió sus puertas, lo siento, tengo que contarlo, es que abrió sus puertas el 20 de abril del 90, como la canción, por favor. Es un dato que hay que tener en cuenta siempre, ¿vale? Entonces, ya está, yo es todo lo que tenía que contaros. Muchas gracias por venir, por cierto, que no lo había dicho, y espero que os resulte interesante. Juanmi. Bueno, buenos días. ¿Se oye bien? Marta me pidió que os contara de una forma un poco más sucinta lo que ya expuse en el Congreso de Librerías de Madrid del año pasado, que es una preocupación de cuáles son los elementos de la industria del libro en España que, desde mi punto de vista, son insostenibles y que generan graves distorsiones y graves impactos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ofreceros algunos datos por si contribuyen a vuestra reflexión sobre cómo afecta a vuestra profesión, ¿no? Yo considero que el sector del libro en España es ineficiente, pero es ineficiente de forma estructural. Es decir, que no depende de una coyuntura pasajera, sino que su propio diseño es ineficiente y genera graves problemas. Y el mayor problema lo está provocando el exceso de novedades, la gigantesca cantidad de títulos que se publican en España. Ahora os pondré los datos. La cantidad tan grande de novedades que no se puede absorber por parte de los puntos de venta, por parte de las librerías, lo que hace es que un envío de novedades expulsa a un envío de novedades que te ha llegado unos meses antes o a veces unas semanas antes. Y por tanto, la vida de los libros en las librerías cada vez es más corta, con todo lo que ello implica de menor visibilidad, menor posibilidad de ser conocido y vendido, ¿no? Por tanto, el número de ejemplares que no se venden, pero que se han fabricado, es muy alto, es estructuralmente muy alto. Y el coste económico, cultural, ambiental, en tiempo de trabajo inútil y en cómo repercute a las profesiones del libro
es muy alto y no se está resolviendo. Es un problema que está enquistado desde hace muchísimos años y que se da por bueno y no se está resolviendo. No sé si se aprecian bien las líneas del gráfico. La línea superior es el número de ejemplares fabricados, producidos. En la segunda línea, la línea intermedia, es el número de ejemplares vendidos. Como vemos, alrededor del año 2007-2008, el sector del libro en España alcanzó su cota más alta de ventas y luego vino una caída, en algunos momentos más fuerte, en otros más suave, y una estabilización hasta que llegamos al año de la pandemia, que tuvo paradójicamente un efecto positivo para el mundo del libro, y es que lectores que habían dejado la lectura pues regresaron a ella. Las librerías empezamos a recibir muestras de afecto, de consideración social, de que había una comunidad de lectores que nos apreciaba y volvió la gente a las librerías y a los libros. Y es una situación de la que todavía estamos viviendo, pero que ya da visos de ralentizarse. Ya el año 2023 las cifras de venta están un poco por debajo de las del año 2022. El mundo del libro es una industria madura que tiende a bajar sus volúmenes de negocio y quizá estabilizarse, no sabemos cómo evolucionará. Lo que vemos es que el diferencial entre libros editados y libros vendidos pues es muy alto. En cifras acumuladas está en el 29-30%. Es cierto que a raíz de la pandemia se redujo ese diferencial porque las máquinas de la industria editorial pararon, como paró casi todo, pero se siguieron vendiendo libros, se vendieron menos novedades, se vendió más libro de fondo y por tanto se redujo el diferencial de libros no vendidos. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos volviendo otra vez a las andadas. Los datos lo que nos dicen es que se está recuperando otra vez el diferencial entre lo que se produce, lo que se edita y lo que se vende realmente. Entonces, aunque cada vez hay más herramientas digitales y mecánicas y de todo tipo para hacer tiradas cortas, el problema de esa diferencia entre lo que se edita y lo que se vende persiste. ¿Por qué? Porque es un problema estructural, es un problema que responde al diseño del mundo editorial. ¿Quién diseña el mundo editorial? Pues los que tienen la fuerza para hacerlo, principalmente los grandes grupos. Es decir, a ellos les va bien así. El número de novedades que se han publicado en los últimos años, como veis ahí, está alrededor de los 80.000 títulos, de los cuales en papel oscila entre 50 y 60.000. Y el número de traducciones, que está alrededor de 13-14.000 al año, pues también se mantiene estable. Todos estos datos los proporciona la Federación de Gremios de Editores de España. Vamos a dar por bueno y por fiables estos datos. Lo que decía al principio, este volumen tan gigantesco de novedades repercute en que los profesionales que tenemos que conocer los libros para aconsejar a los lectores, para prescribir, para orientar, para discernir qué merece la pena de lo que no merece tanto la pena, no tenemos tiempo material para hacerlo. Una librería como la mía, que selecciona, pero es una librería general y por tanto abarca la mayor parte de temáticas, de los 60.000 libros en papel recibimos al año 15.000, uno de cada 4. Pero es que 15.000 novedades al año son 50 novedades cada uno de los días. Es imposible conocer lo que tienes entre manos. Conoces solo un barniz. No hay tiempo para que los libros permanezcan el tiempo suficiente para que los lectores los conozcan y al final lo que se genera es todo este ciclo de libros de ida y vuelta. La vida de los libreros y libreras es recibir cajas, sacar los libros, ir a colocarlos en una estantería donde no caben y entonces tienes que sacar otros, meterlo en una caja y devolvérselo al proveedor. Porque supongo que sabéis que el mundo del libro es de los pocos que tiene lo que se llama derecho a devolución. Es decir,
que podemos retornar a los proveedores los libros que no hemos vendido. Y eso, que en principio podría ser una ventaja para no quedarte con invendidos, se acaba convirtiendo en la gran excusa para que esta maquinaria inflada siga funcionando, ¿no? Entonces, la selección, filtrar, lo que en Latinoamérica se llama la curación, elegir lo que merece la pena es necesario, pero es muy complicado. Pero hay que hacerlo, no podemos renunciar a ello en todos los eslabones de la cadena del libro. Los autores deberían plantearse si lo que están escribiendo es necesario, los editores que editan, los distribuidores y los libreros. Estos datos los he extraído de LibriRed. LibriRed es una plataforma que creamos las librerías para ofrecer datos de venta de los distintos títulos en las librerías españolas. Y se nutre de 800 y pico puntos de venta y algunas cadenas. Representa aproximadamente a la mitad del mercado del libro en España. Y lo que nos dicen es que de todos los libros que hay en todas las librerías, el 30% ha pasado por las librerías sin venderse. De todas juntas. Si vamos librería por librería, como veremos a continuación, ese porcentaje es más alto todavía. El 86% de los títulos que se venden solo venden 50 ejemplares al año. Vale, si decimos que esto representa la mitad del mercado, multipliquemos por 2. Estamos hablando de cifras ridículas y solo un 0,1% se vende más de 3.000 ejemplares al año. Es decir, la gran mayoría de los libros que se editan pasan sin pena ni gloria. Por una parte, es variedad, es riqueza, pero por otra parte, esa inflación de títulos, esa burbuja, genera este resultado. En las librerías, porcentajes tan altos como el 60% en las librerías pequeñas y 40% en las librerías más grandes, los títulos que han pasado en un año por la librería no se han vendido. Han estado y no se han vendido. Estamos hablando de una enorme cantidad de trabajo que hay detrás de todo esto que no sirve para nada, pero sí que tiene un impacto y unas consecuencias. La devolución, que es un dato que en el mundo del libro cuesta que la gente ofrezca datos fiables, pero todas las fuentes más o menos acaban diciendo que entre el 30 y el 35% de los libros que se envían acaban volviendo. Y esos son viajes de ida y vuelta y ejemplares que, como no se venden, vuelven a los almacenes, pasado un tiempo se destruyen. Se destruyen, literalmente. Es un porcentaje bestial. Y Spain is different. Los datos que os voy a decir son de la European and International Booksellers Federation, la Federación Europea Internacional de Librerías, que ha hecho un estudio comparativo de 8 países. Ha analizado cuántos títulos se editan por millón de habitantes y qué repercusión tiene en la devolución, es decir, en los libros que no se venden. Y España lidera todos los rankings. Somos los mejores. Por eso, cuando cada año se anuncian los datos de la Federación de Editores diciendo 80.000 títulos y eso se vende como un gran logro, tendríamos que mirar alrededor y ver que esos 80.000 títulos significan una proporción de títulos por millón de habitantes más alto que en ningún otro sitio y una devolución más alto que en ningún otro sitio, duplicando el siguiente país que lo hace peor. No deberíamos estar orgullosos de esta situación, sino hacérnoslo mirar. Porque esto tiene un coste. Los invendidos generan devolución, la sobreproducción genera devolución y eso supone una enorme cantidad de trabajo absurdo. Para libreras y libreros estar sacando libros de cajas, metiendo libros en cajas, cargando peso para arriba y para abajo, más todo lo que supone eso de trabajo administrativo. Muchos transportistas yendo y viniendo con libros que no se van a vender, en los almacenes exactamente igual y el trabajo editorial, que al final es publicar libros que por lo visto no interesan y no se venden y todos los oficios del libro que hay detrás. Los costes asociados a esto son crecientes, ya del precio de venta
de un libro, ya entre un 3 y un 5% se calcula que puede ser el coste de la devolución, de todos esos viajes de ida y vuelta con sus manipulaciones. Lo que insistía antes, esto es un mecanismo básico para el diseño de negocio del libro en España. Está diseñado para que sea así. Nuestra industria se asienta sobre el desperdicio. No es un mal que vaya por Dios, sino se asienta sobre eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que este exceso de novedades lo que está contribuyendo es al abaratamiento y a la devaluación de los oficios del libro, entre ellos el de los traductores y las traductoras. A mí se me ocurre un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo, que es lo que ha pasado en el mundo de los medios de comunicación. Cualquiera diría, qué bien, hay muchos más medios de comunicación que antaño, eso son grandes noticias para todos, especialmente para los profesionales, ¿no? Tienen más trabajo. Pero la realidad no es esa, la realidad es que la profesión de periodista está devaluada. De hecho, este último año ha habido un 15% menos de matrículas en las facultades de periodismo en España porque los jóvenes saben que no van a tener trabajo o va a ser un trabajo precario, mal pagado. ¿Por qué? Pues porque ahora es muy fácil que todo el mundo emita noticias. No quiere decir que todo sea un trabajo de calidad, pero se puede hacer. Y sospecho que con la traducción puede suceder algo parecido. Y luego hay un impacto para mí es central. En la sociedad al día de hoy, un impacto ambiental de un sector que está diseñado de forma tan derrochadora, tan ineficiente, es inasumible. No lo deberíamos consentir. Porque estamos hablando de fabricar objetos, en este caso libros, que no se van a vender, que van a consumir materias primas, que hay un enorme transporte de esas materias primas yendo y viniendo y que finalmente se destruyen. Y creo que las sociedades del presente somos conscientes de que la dimensión ambiental es esencial. La sostenibilidad no puede ser el greenwashing de siempre, una coletilla para quedar bien. No, la sostenibilidad es lo que hacemos ahora lo vamos a poder seguir haciendo indefinidamente. En el mundo del libro la respuesta es no, claramente. Y quiero detenerme un poco en esto, los problemas ambientales. Hay un cierto consenso, aunque están los negacionistas, en que el caos climático, dulcemente llamado cambio climático, pero en realidad es un caos climático, es una realidad. Pero el problema no es el caos climático. El caos climático es un síntoma de un problema mayor, porque hay una serie de problemas entrelazados. Otro es la pérdida masiva de biodiversidad. Estamos en la 6ª gran extinción. Y los humanos vivimos gracias a que existen otras formas de vida. Sin esas formas de vida, la sociedad humana desaparece. Y estamos ya con el cronómetro en contra por el impacto. La contaminación y degradación de los ecosistemas está yendo a un ritmo acelerado. Y finalmente los recursos, que son los materiales y la energía, se están acabando. Todos estos son síntomas de un verdadero problema. El verdadero problema es que vivimos por encima de nuestras posibilidades. La especie humana vive por encima de las posibilidades que ofrece el planeta. Es lo que se llama extralimitación. Y lógicamente eso es insostenible. Si nos estamos comiendo el planeta que nos sostiene, llega un momento en que nosotros mismos no vamos a poder estar aquí. Por tanto, tenemos que volver a estar dentro del área de seguridad y para eso tenemos que consumir muchos menos recursos, mucha menos energía y generar muchos menos residuos. Me voy a detener muy brevemente en uno de estos aspectos de los recursos, en concreto en el problema de la energía. Estamos ya en la era del descenso energético. Las fuentes de energía fósil no debemos quemarlas porque generan cambio climático y han llegado a sus límites extractivos, con lo cual vamos a empezar a notar cada vez más una menor disponibilidad. ¿Quiere decir que se acaban? No. Quiere decir que mañana va a haber menos que hoy, pasado mañana menos que mañana y así sucesivamente. Pero es que la energía es lo que hace posible la economía. Con menos energía la economía va a menguar, sí o sí. Y por tanto tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y solo se puede hacer de dos opciones. Uno, patada a seguir, como si no pasara nada,
huida hacia adelante y, bueno, pues a ver qué pasa. Y la otra, ser consciente del problema y planificar un descenso, un decrecimiento, irnos ajustando a lo que es posible. Lo primero que tiene que hacer el sector del libro es dejar de derrochar, y no solo con papeles con un sello ecológico maravilloso, sino con un diseño del modelo que no sea intrínsecamente derrochador. Es decir, que lo que fabriquemos, en este caso libros, sea lo que se demanda y se necesita y no se genere sobreproducción. Por tanto, ¿qué podríamos hacer? En líneas generales, un mundo con menos energía tiene que ser más simple. ¿Por qué? Porque la complejidad consume energía y consume recursos. La complejidad es el número de interacciones entre distintos nodos. La complejidad es maravillosa, nos ha facilitado sociedades como las del presente, pero tiene una cara B, y esa cara B es que lo hacemos sobre un planeta, una biosfera que estamos degradando y que nos dice, no, así no podemos seguir. Tenemos que ir a un mundo más simple. Hay que ser más eficiente, hay que reducir el derroche y los residuos, pero para ello debemos cambiar el diseño de nuestro modelo, de cómo hacemos las cosas. No podemos seguir publicando tantos libros que no se venden. La velocidad contamina. Cuanto más rápido trasladamos algo de un punto a otro, más estamos contaminando. Somos sociedades tan mal acostumbradas que en las librerías hemos observado que lo que hace 5 o 10 años no causaba ningún problema, es decir, un cliente te pedía un libro, tú no lo tenías, se lo encargabas y a los 3 días, 4 días, el libro estaba disponible. Ahora no, ahora lo quiere ya. Nos hemos vuelto exigentes, impacientes, lo queremos ya, somos compulsivos en nuestro consumo. Eso no es sostenible, tenemos que frenar en cada uno de los sectores económicos y como ciudadanos. No podemos pensar como consumidores de una forma y en lo que nos afecta en nuestro sector económico de otra. Tenemos que ser coherentes. La enfermedad de nuestro tiempo es el exceso. Valoramos que cuanto más mejor y no es verdad. Lo que tenemos que hacer es conformarnos con aquello que es verdaderamente satisfactorio, ser más exigentes, pero no valorarlo en términos de cantidad, sino de calidad. Y por tanto tenemos que prescindir de lo prescindible. El exceso no es bueno, no nos lo podemos permitir, porque es la única forma de conservar lo valioso, prescindir de lo prescindible. Y la propuesta estratégica que yo lanzaba en ese congreso, que no ha tenido ningún eco, como era previsible, es, tenemos que bajar el ritmo, tenemos que moderar este crecimiento, revertirlo, moderar la velocidad, empezar a ver que no es posible, ni sensato, ni deseable que funcionemos de esa forma y tenemos que ir bajando el ritmo. Para ello, sería bueno marcar un objetivo de reducción de devoluciones. Devoluciones implica libros no vendidos. Y la única forma es descender, o sea, bajar el número de novedades que se editan y premiar la calidad frente a la cantidad. Como esto tiene implicaciones para vosotros y vosotras, para vuestra profesión, pues ahora le toca a Marta contaros algo. Por mi parte esto es todo. Muchas gracias. Bueno, a ver, algo de eco ha tenido, que yo me enteré. O sea, nos hemos enterado más gente. Sé que puede parecer un poco derrotista lo que nos ha contado Juanmi y que a lo mejor no tiene relación con nuestro sector, pero es cierto que por un lado está cómo nos afecta este ritmo a nuestro trabajo, que ahora entraré un poquito en detalle, pero también sé que muchos habéis estado en la sesión que teníamos antes conjunta, la Asociación Colegial de Escritores, ASETRAD, la Unión de Correctores y ACE Traductores, que habéis estado hablando de cómo afecta la inteligencia artificial a la profesión del libro. Entonces, lo que hay, entre otras cosas, también tiene que ver con la contaminación, que yo ya no sé si habéis llegado a entrar en ese melón, es decir, un poquito, que entiendo que no era el objetivo, pero es que ya hace poco leí lo que contaminaba una consulta a ChatGPT respecto a lo que le contaminaba una familia al año y casi me dio un soponcio, es que no seguí leyendo, ¿no? Entonces, bueno, está todo
Está todo interrelacionado porque también hubo una editorial, no sé si noruega, que dijo que iba a traducir los libros con IA y lo ponía como ventaja, gran ventaja, que iba a haber más libros, porque se podían traducir más rápido. Entonces, sí, traducir más rápido, ¿para qué? ¿No? Editar más rápido, ¿para qué? Si luego no llega a su objetivo, a su destinatario, que es el lector. Esto nos afecta a nosotras, también afecta a otros sectores del libro que a lo mejor no pensamos en ellos, como son los periodistas culturales. Yo recuerdo, lo que pasa es que no soy capaz de encontrarlo ahora, a Paula Corroto, siempre la cito a ella, pobrecita mía, y además nunca le pido permiso, que publicó en un tuit cómo esta rapidez en las novedades les exigía a ellos, a ellas, a las periodistas, leerse libros muy rápido, muy rápido, para hacer la entrevista en el momento preciso, cuando viene el autor a lo mejor a España o cuando se está hablando del libro, porque si tú llegas con la crítica de ese libro una semana, no te digo 2 semanas después, a lo mejor ya no te la publican porque ya no está de actualidad. Y el chico, que me va a perdonar porque no me acuerdo de su nombre, pobrecito, pero bueno, el que ganó el premio Hyperion de poesía, ahora no sé, yo creo que fue el año pasado, este chico a mí me contó que le hicieron una entrevista sobre su libro, o sea, se publica en Hyperion, y el periódico decidió no sacar la entrevista porque habían pasado ya 6 meses desde el premio y desde que se editara el libro. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Es decir, ¿para qué estamos trabajando? ¿Cómo nos afecta ya a nosotros como profesión, como traducción, como correctores, que también hay aquí? Bueno, correctores ya lo saben, que están desapareciendo de las plantillas. Es un proceso cada vez... Bueno, también es cierto, yo por el tipo de editoriales con las que trabajo llevo otro ritmo, pero es cierto que ya no se corrige igual que antes, se corrige más rápido o no se tira de corrección profesional. Y luego, ¿qué os voy a contar de los plazos que nos meten las editoriales? Sí, y si tengo que repartir los beneficios o el dinero que tiene la editorial en publicar mucho más, ¿dónde pensáis que va a racanear? ¿En el papel y en el sello de certificado ecológico? No, es un tema que llevamos hablando ya mucho tiempo, que ocurre con nuestras tarifas que están congeladas, ¿no? O sea, es decir, en realidad no están congeladas, están descendiendo porque hay otro índice que sube y lo nuestro no se mueve. Entonces, bueno, en realidad yo aquí todo esto lo quería plantear como un coloquio, más que como sobre todo el no dejarnos llevar porque yo recuerdo ese entusiasmo de, bueno, a más libros, más trabajo. Pero ¿qué trabajo, no? Es decir, si nos fijamos también en los datos del informe económico sobre el sector sobre la traducción editorial en España, que ya tiene sus años pero sigue vigente, ahí se habla de que cada vez tenemos que traducir más para tener un nivel de vida un poco, pues, para mantener el nivel de vida. Si traducimos más, traducimos peor. Yo entiendo, porque le dedicamos más horas. Es decir, estamos otra vez en un ritmo acelerado que yo en realidad lo que quería saber es cómo lo veis vosotros, porque es que en realidad hemos venido a hablar aquí a la feria organizada por la Federación de Gremio de Editores de España a decirles que publiquen menos. O sea, nos hemos metido en la boca del lobo, así, y encima os habéis venido con nosotros. Entonces, básicamente este es el planteamiento, que lo que queríamos poner sobre la mesa. Si detrás de nuestra precariedad os habéis planteado que había algo más, que no te quiero pagar más porque soy el que manda, o yo os puedo daros más datos, pero creo que es mejor que oíros a vosotras. Venga, va. Es que ahí está también el problema de la distribución, del que ahí es un melón muy grande, ¿no? El papel que tienen las distribuidoras en estos ritmos de funcionamiento. Yo a veces cuando he hablado con alguna compañera editora, ¿no? Dices que para llegar a los objetivos que me ha marcado la distribuidora tengo que sacar tantos libros al año porque si no me empiezan a poner problemas con el contrato y tal. Entonces muchas veces ya no son solo las propias editoriales, vamos a dejar grandes grupos a un lado, ¿no? Los que se autoimponen esos objetivos tan demenciales de publicación, sino que es el propio eje de distribución el que quiere alimentar esa máquina por todo el sistema que tienen de los libros que entran, que salen y cómo de alguna manera tienen pilladas a las editoras con esos créditos, por decirlo de alguna manera, los libros devueltos, los que no, y que ahí pues nacionalícese. Frankie. ¿Has dicho nacionalícese? Nacionalícense las distribuidoras, ah, sí, vale. como pasa en Alemania. No, es que digo, a ver si te he entendido mal. Esto, que hablas de pequeñas editoriales, yo creo que tú también me comentaste que había empezado
¿no? Que las grandes editoriales habían metido este ritmo, entonces que había unas editoriales medianas que se habían visto obligadas, ¿no?, a aumentar su ritmo de... Sí, al final hay una maquinaria que para que sea eficiente en términos económicos exclusivamente necesita más madera, necesita unas economías de escala y necesita un número de títulos, un volumen para que funcione bien engrasado. La cuestión es por qué en otros países no es así. ¿Por qué somos el único país que tiene estos índices tan absurdos, ¿no? Yo no es que tenga más soluciones que lo que he propuesto, pero que no sé si nacionalizar sería la solución, sino darse cuenta de que más no es mejor, sencillamente, ¿no? Muchas gracias por traer el debate aquí porque creo que es bastante necesario. A raíz de lo que decías, Juanmi, quería preguntarte si parte de esta distorsión se puede deber a la exportación a América Latina o si no influye para nada. Los editores te contestan que la explicación es que está América Latina, pero me da igual. La explicación me da igual, el resultado es el que es. Entonces, si ellos sobredimensionan lo que publican por el mercado latinoamericano, pero el resultado para España es tan nefasto, se lo tienen que hacer ver, ¿no? O sea, no me parece que sea una justificación. Porque al final el porcentaje de devoluciones que has hablado es de librerías aquí. O sea, que no tiene nada que ver el mercado de América Latina. A vosotros eso nos afecta como libreros. No, de hecho, en algunos países latinoamericanos no existe derecho a devolver los libros. Lo que pasa es que eso genera otro problema y es que no tienen el régimen de precio fijo. Que sabéis que el precio fijo es lo que diferencia en mercados como los anglosajones, por ejemplo, de otros mercados europeos. En Reino Unido y en Estados Unidos no existe precio fijo y un libro se puede vender a cualquier precio. La razón para el precio fijo, que contraviene las sacrosantas reglas de la competencia, en teoría, es que es la única forma de proteger a la editorial pequeña, a la librería pequeña. Porque si no, cada uno de los libros tendría que ser rentable y además la competencia que pueden hacer las grandes cadenas o los grandes supermercados acabaría con las redes pequeñas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la devolución, como yo decía antes, al final es una trampa. Esa posibilidad de rectificar los errores está muy bien cuando el error es pequeño, pero está muy mal si es la justificación para que el error se instale en el 30 o el 35%. Y no olvidemos que tenemos colegas que en las últimas liquidaciones anuales les han descontado devoluciones, ¿vale? Es decir, que nos van que se está dando casos de editoriales que nos están repercutiendo a nosotros la devolución. Cuando teníamos todo, o sea, tenemos para que si nos conocéis un poco cómo trabajamos en traducción editorial, nosotros cobramos un anticipo a cuenta de derechos de autor y esto es el anticipo, si no se llega, en principio volverías a cobrar ese porcentaje de derechos si amortizas el anticipo, que es como algún unicornio, por así decirlo, ¿vale? Entonces te van llegando liquidaciones en las que ponen libros vendidos, aunque no vas viendo lo que te queda por amortizar el anticipo y de repente un año, llevamos un par de años, que se han encontrado compañeros que en la liquidación les han metido, les han amortizado, claro, como a ti te llegan con libros como que ha lanzado la distribuidora, pero que no se ha vendido. Entonces, cuando llega el libro devuelto de librería a distribución, a ti te van restando también. O sea, es como que cada vez encima el anticipo es mayor, o sea, lo que tienes que amortizar es mayor. Entonces, es esa dinámica. Sí que es cierto que ahora vamos a tener una cierta arma para ver si es verdad también lo que nos cuentan, que has hablado de la herramienta de LibriRed, que sabéis que la Asociación Colegial de Escritores ha firmado un convenio con la o el CEGAL, CEGAL, pero es Confederación, Confederación Española de Librerías. Entonces la CEGAL. Mi problema es la CEGAL. De gremios y asociaciones de librerías. Confederación CEGAL, Española de Gremios y Asociaciones de Librerías. Claro. Gracias a este convenio, los miembros los socios y socias de ACE, también las dos secciones autónomas de teatro y de traducción,
vamos a poder solicitar informes de ventas de los libros de los que tenemos la autoría, ¿vale? Entonces, justo la herramienta que a ellos les ha permitido hacer estos análisis, también a nosotros nos va a permitir tener un poco de más transparencia sobre el sector, que esto es otra de las que hablaríamos otro día, que ya bastante me he metido en la boca del lobo, no voy a meternos, no voy a seguir por ese lado, ¿vale? O sea, que veis que el tema de las devoluciones también nos afecta por muchos lados, no solo al ritmo de trabajo, sino una vez entregado el libro, ¿vale? Más. Venga, una nota positiva, ponedlo alguno. Yo tengo anticipos amortizados, no os asustéis. Yo, ya que estoy aquí, ¿veis como una gran alternativa ahora todo el tema de audiolibros y el boom que está teniendo el libro digital como sustituir algún porcentaje de esos libros en físico al formato digital? Bueno, a ver, alternativa es decir, hay gente que en España es un nicho relativamente nuevo. Nosotras como asociación lo que vemos es que cada vez que se mete una nueva tecnología por medio, se olvidan, que es un poco lo que pasa con las herramientas de inteligencia artificial, se olvidan de que detrás hay una autoría. Es decir, yo me he encontrado, nos encontramos libros electrónicos o audiolibros que están basados en traducciones nuestras, en las que cómo han llegado ahí sin cesión, no sabemos si ha habido la cesión a terceros, nadie se ha enterado, no hay permiso. Entonces, es una alternativa, claro que es una alternativa, y de hecho el audiolibro está contemplado en... libros accesibles, ¿vale? La LPI permite el que tú grabes un libro a una persona que no lee, que no puede ver, ¿vale? Pero, claro, siempre que no saques un beneficio de eso y luego lo vendas a posteriori. Yo sé que hay clubes de lectura donde hay alguna compañera que es invidente y el resto de compañeras le graba el libro, ¿vale? Entonces, eso es una alternativa, claro, pero... si vamos a poner si vamos a cambiar el libro en papel por un exceso de libro en audiolibro o libro electrónico, yo creo que estamos alimentando a la bestia de otra forma. Y yo creo que incluso consumiría más, que se nos olvida lo que hay detrás de... Es decir, se nos olvida lo que hay detrás de esa búsqueda que yo hago en Internet, que hay detrás, ¿no? Es decir, no son cajas de cartón que veo en el contenedor cuando bajo a la calle, pero sí que hay un residuo ahí detrás, ¿no? Entonces, bueno, cambiar un modelo de excesos de cartón y papel a un modelo de excesos tecnológico, yo personalmente no lo veo. No es porque odie las tecnologías, ni mucho menos. No soy de audiolibros, no te voy a engañar, pero eso ya va aparte, ya son gustos. Bueno, yo incidir en lo que dice Marta del impacto ambiental. Lo digital tiene un impacto ambiental monstruoso pero invisible. De hecho, ya es uno de los sectores más contaminantes, todo el sector digital e Internet. Los mayores consumidores de energía del mundo ya son los centros de procesamiento de datos. Y el problema es que eso no se percibe y uno puede creer que está haciendo algo ecológico, ¿no? Pero no lo es. Por otra parte, me parece que determinados contenidos, el formato idóneo es el digital, sobre todo información técnica que cambia, pues perfecto. En cuanto a para leer una novela, pues con todos los respetos es como un buen vino. Un buen vino te lo puedes beber en vaso de plástico, si estás en el campo te vas a ver maravilloso, pero si estás en tu casa no te lo pones en un vaso de plástico. Porque el ceremonial, el aspecto, todos los sentidos entran a jugar, ¿no? Y yo creo que el libro en papel, si perdura, es porque ofrece algo más. Y luego hay una cosa, que el libro electrónico no te permite cotillear la lectura de la gente a la que vas de visita. O sea, tú te vas a ver a alguien a su casa y ves su estantería y te haces una idea de cómo es el libro electrónico. Incluso te llevas alguno, así, bueno, pides permiso, pero con un libro electrónico yo solo paso fatal. Con los amigos que solo tienen libros electrónicos, digo, no sé lo que le gusta leer, no sé qué autores compra. Esto ya es de formación profesional, cotilleo, perdón. Pero es algo que hay que tener en cuenta.
Como nota positiva, Como nota positiva quería decir que lo que comunicabais antes, bueno, de lo que hablabais, de rebajar el nivel de producción, de que hubiera menos libros y cómo eso nos repercutiría como traductoras, pues no sé, me parece que si lo comparo, por ejemplo, con la situación en el Reino Unido y la gente que traduce allí, he conocido a gente que cobra hasta 3 y 4 veces más de lo que yo cobro por traducir un libro. Y ese es el problema, ¿no? Se puede rebajar esta aceleración de producción, pero también se tienen que aumentar las tarifas. Y ahí es donde no sé si, Marta, tienes alguna idea de cómo podemos intentar luchar por eso. Juan me dice que nos vayamos a vivir al Reino Unido, pero tenemos una compañera de la Junta que vive allí y no sé si habría que... Bueno, y más compañeras de la asociación, alguna creo que seguro que nos está viendo, no sé. Yo creo que el exceso sí que favorece que como hay... Yo tengo que dedicarle a 20 libros un presupuesto. Si yo tuviera ese mismo presupuesto para 10, esto es lo de siempre, ¿no? Que no es la panacea, que si se reduce el número de libros publicados, nos van a subir automáticamente las tarifas. No, porque cuando se publicaba menos también había ya una lucha por esto, ¿vale? Es decir, es una lucha que llevamos, jolín, que parece mentira que la asociación tenga 40 años y estemos en esto, pero bueno, es como dije en la asamblea, ¿no? En el acto en Barcelona, también estamos sin sede, es decir, que la asociación cumpla 40 años y se esté peleando por tener un sueldo digno y una sede, creo que es un reflejo del país en el que vivimos, con el acceso a la vivienda, con los problemas para llegar a fin de mes, ¿no? Es decir, que ya quisiera yo que esto se hubiera solucionado después de 40 años de asociación, pero no lo sé, es muy difícil. Hay una base de negociación que simplemente somos el lado débil en la cadena, es decir, igual que los correctores también, es decir, la parte autoral es el lado débil de la cadena. Entonces, estamos negociando yo en mi casa con un gran grupo, entonces es muy difícil. Supongo que todo está en ponerse un mínimo del que no voy a bajar, ¿vale? Eso es muy importante, y un mínimo, una tarifa mínima del que no voy a bajar, porque además es decir, si yo me dedico a hacer ese libro, yo esto se lo dije a un editor, yo para hacer ese libro tengo que trabajar todos los días un montón de horas y llegar a fin de mes, pagar mi alquiler y autónomos. Y con lo que tú me vas a pagar, seguramente no pueda o sea, la cuota de autónomos no me compensa, y ya si hablamos de factura de la luz o internet, porque necesitamos internet, ¿vale? Entonces, en realidad, ese dinero que me van a dar va a contribuir a que yo salga adelante y además va a contribuir más a la precariedad o a que salga adelante. Es decir, siempre yo sé que es muy difícil, que también yo hablo desde una posición en la que llevo más tiempo y que trabajo en una lengua en la que es como más fácil que te paguen más porque somos menos, pero también se publican menos libros de ruso y de los traductores de ruso, pues no todos somos, bueno, esto es como todo, ¿no? No todos somos combativos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad las dificultades son las mismas, solo que a lo mejor se nos ve un poco más, ¿vale? Entonces, no sé, yo creo que esta conversación es más de café y menos de streaming. Perdóname, que luego la lío. Uy, ¿cómo? Tú no te preocupes que seguimos hablando, ¿vale? Son las 2, que tampoco queremos nosotros haceros de sufrir. Pues no hay problema, que nos vamos. Que muchas gracias por venir, que queríamos simplemente un poco plantear este tema sobre la mesa, esta pequeña reflexión, que creo que a veces nos dejamos llevar mucho por la cantidad, ¿vale? Porque nos dejamos llevar, bueno, al final vivimos en ese mundo, ¿no? El hacer más no significa mejor y la cantidad no implica calidad, y cómo nos afecta esa cantidad a nuestra calidad vital y permanente. Es más, si se acaba el sector del libro, yo ya no sé, yo ya he cambiado mucho de profesión, o sea que no me hagáis cambiar de otra, ¿vale? Muchas gracias y seguimos en contacto.